Hello guys, soy el Teacher Avelino, bienvenidos a esta nueva entrega. Bienvenidos a esta segunda parte de nuestra lección sobre prepositionals and participial phrases. Si no has visto la primera lección, te recomiendo verla aquí, a fin de que tengas una noción completa de los puntos que evaluaremos en esta parte de la lección. Hasta ahora hemos cubierto prácticamente todo, desde la definición de estos principios hasta la aplicación y uso común. En esta lección te daré un método infalible para reconocer estos principios y usarlos debidamente según la estructura de las oraciones. Este conocimiento, además de ayudarte en términos conversacionales, también fortalecerá tu capacidad de tomar cualquier evaluación referente a este tema. A modo de repaso, ya hablamos de que las preposiciones te pueden servir para indicar la posición de un objeto con respecto a otro, pero que el uso de estas en frases preposicionales es describir un objeto de manera más precisa cuando un adjetivo por sí solo no funcionaría. A esto agregamos las frases participiales, que reciben su nombre al combinarlas con palabras en presente y pasado participio. En la siguiente ilustración, si quisiéramos describir alguno de estos personajes, adjetivos como alto, bajo, gordo o flaco no nos serían de ninguna utilidad, porque no serían distintivos eficaces en esta situación. Siendo así, las frases preposicionales o participiales nos ayudarían a ser más precisos. Por ejemplo, the man who is on the left. Ya tenemos una idea, ¿verdad? Pero ahí hay dos hombres. That is holding the cake. Bueno, vamos avanzando. The cake that was baked by my mom. ¿Por qué lo estamos señalando? Porque is my classmate. So, the man who is on the left that is holding the cake that was baked by my mom is my classmate. Lo bueno de todo esto es que en el inglés puedes eliminar estos conectores y usar directamente las frases preposicionales y participiales. Nos quedaría entonces una frase preposicional, una frase participial con el presente participio y otra con el pasado participio. Tú puedes usar menos o más según lo necesites. Coméntame cómo lo harías de alguna otra manera. Terminamos nuestra lección anterior poniendo a prueba tu conocimiento de estos principios con dos ejercicios básicos. El primero, evaluando si podías encontrar la frase preposicional o participial dada una oración. Y en el segundo, dadas varias oraciones, señalar cuál usaba estos principios. Para darte la clave definitiva e infalible de cómo reconocer y usar estos principios, hagámoslo evaluando el porqué de las respuestas a estas preguntas. Si me sigues, ya debes saber que la estructura regular de las oraciones en inglés es SVO, o en este caso, SVC, que significa sujeto, verbo, objeto, o sujeto, verbo, complemento, cuando se trata del verbo to be como verbo. La idea es que lo primero que debes hacer para poder identificar las frases preposicionales o participiales es identificar estas partes, la estructura de la oración. Por ejemplo, en nuestra primera pregunta de evaluación, the flowers in the garden are blooming beautifully. ¿Cuál es el sujeto, el verbo y el complemento? Veamos. La forma más fácil de hacer esto es localizando primero el verbo, que es la acción, movimiento o el estado, y lo que sea que esté antes es el sujeto y lo que está después es el complemento. Aquí, como el complemento está solo, lo único que hay después del verbo es beautifully, pues está fácil de identificar. El sujeto es quien realiza la acción o de quien se refiere el verbo.
que en este caso es the flowers. Pero no se trata de cualquier flores, se trata de the flowers in the garden. Así que se está describiendo las flores con una frase preposicional. Así que todo junto, the flowers in the garden sería el sujeto de la oración. Fíjate que si lo cambiáramos por un pronombre, sería they. They are blooming beautifully. Nota también que in the garden actúa como un adjetivo describiendo a las flores. Hagamos lo mismo con la segunda oración de evaluación. The cake baked by my mom was delicious. El verbo es was, el complemento entonces delicious y el sujeto sería the cake. Pero a continuación se describe cuál bizcocho, the one baked by my mom. Es decir, está descrita por una frase participial. Todo lo anterior sería el sujeto, pues lo podríamos cambiar por it. It was delicious. The cake baked by my mom. Mientras que en estas dos primeras oraciones el objetivo era identificar la frase preposicional o participial, en las siguientes dos el objetivo era, dadas varias oraciones, identificar cuál de ellas tenía una frase preposicional o participial, lo cual abordaremos de la misma forma. Identifiquemos primeramente el verbo. El primero es is, are shining, is y barks. Fíjate que no solamente usamos el verbo to be, sino también otros verbos. En este caso, ladrar, barks. Sigamos con el sujeto de cada oración. The coffee, the stars, the man, the dog. Se ve claramente que el único sujeto que está siendo descrito dentro de estas oraciones es el tercero, the man with the hat. No te dejes confundir con on that cup, porque a pesar de ser una frase preposicional, no está describiendo ningún sujeto u objeto. Entonces simplemente está actuando como un complemento, ¿verdad? Después del verbo. Hagamos lo mismo con el siguiente grupo. Aquí tenemos los verbos runs, was, sets, is shining. Si te preguntas, ¿cómo sé en la segunda oración que was es el verbo principal y no crying? Bueno, el verbo principal tiene sujeto y objeto antes y después, además de que crying está entre paréntesis y no cumple con esos requisitos. Busquemos entonces el sujeto, the woman, the child, the son y the son de nuevo. Se ve entonces que la única oración donde el sujeto está siendo descrito es en la segunda, crying loudly. En este grupo no te dejes confundir por in the morning, comforted by his mother o in the west. Todas son frases preposicionales y participiales. Sin embargo, no cumplen la función de adjetivos, sino de complementos de la oración. Quizás te surge entonces la pregunta, ¿las frases preposicionales en su función de adjetivos aparecen solamente en el sujeto? La respuesta es no. Para concluir entonces, te daré 3 ejemplos donde verás este principio usado como objeto. Identifiquemos entonces los verbos admire, send, notice. Nota que el sujeto es corto, es simplemente un pronombre, por lo que se ve claramente que no tiene frases preposicionales o participiales. She, I, he. Por el contrario, vemos que el objeto es bastante largo. The painting, the money, the car. ¿Puedes identificar entonces la frase preposicional? ¿Qué pintura? The painting of the sunset. ¿Qué dinero? The money sent to the man requesting financial help. ¿Y acerca de qué carro hablamos?
The one parked by the entrance. La moraleja es que no se trata de si es el sujeto o el objeto de la oración, o si la oración es positiva, negativa o pregunta. De lo que se trata es de que sepas distinguir por ti mismo, a través de todos estos ejemplos y prácticas que hemos visto, cuando se trata de una frase preposicional usada como un adjetivo, o simplemente una preposición o verbo en participio usados como complemento o de cualquier otra manera que no sea una frase preposicional o participial. Así concluimos con esta lección. Espero que te haya sido útil. Si así lo fue, por favor, apóyame para seguir creando este tipo de contenido, dándole like y suscribiéndote al canal. Hasta la próxima.